Evaluaremos los valores de la función del coseno inverso utilizando los triángulos de referencia que se muestran a continuación. Para cada valor de función de coseno inverso es igual a un ángulo en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes, lo que significa que en la posición estándar, el ángulo estaría en este intervalo desde 0 hasta pi radianes, incluidos ambos puntos finales. La primera expresión es el coseno inverso de la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, que nuevamente es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de la función coseno de la raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 2. Mirando los triángulos de referencia a continuación, observe que el coseno de 30 grados, o pi sobre 6 radianes, es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, lo que nos da una raíz cuadrada positiva 3 dividido 2. Estamos buscando el ángulo en este intervalo que tenga un valor de función coseno de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Entonces el ángulo no es de 30 grados, o pi sobre 6 radianes, pero este ángulo es el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, donde el coseno es negativo. Entonces, en el siguiente paso, dibujamos un ángulo de referencia y el triángulo de referencia correspondiente usando 30 grados o pi sobre 6 radianes, lo que significa que el lado terminal del ángulo que estamos buscando sería este aquí, donde nuevamente el ángulo de referencia, este ángulo aquí es de 30 grados o pi sobre 6 radianes. Y ahora dibuja el triángulo de referencia. Debido a que estamos en el segundo cuadrante, donde x es negativo y es positivo, etiquetamos el lado opuesto como positivo, el lado adyacente raíz cuadrada negativa 3, nuevamente porque x es negativo, y la hipotenusa positiva 2. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función coseno de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, y luego para el ángulo que estamos buscando tiene el lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Con una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es de 150 grados, o en radianes, 5 o 6 pi radianes, que podemos determinar tomando 180 grados y restando el ángulo de referencia de 30 grados, lo que nos da 150 grados, o pi radianes menos 1 6 pi radianes. Lo que nos da 5 o 6 pi radianes. A continuación tenemos el coseno inverso de la raíz cuadrada 2 dividido por 2, que es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de la función coseno de la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Este valor de la función coseno debería recordarnos del triángulo de referencia 45-45-90 que se muestra aquí, pero también podría ser útil racionalizar el numerador de este valor de la función coseno, así que hagamos eso también. Si tenemos la raíz cuadrada de 2 dividida por 2, para racionalizar el numerador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Esto nos da 2 divididos por 2 raíz cuadrada 2, 2 divididos por 2 se simplifica a 1, dejándonos con 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Entonces también podemos reescribir esto como coseno inverso de 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Ahora mirando el triángulo de referencia 45-45-90. Observe que el coseno de 45 grados o pi sobre 4 radianes es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, lo que nos da 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y debido a que el valor de la función coseno dada también es positivo, el ángulo que buscamos es de 45 grados, o pi sobre 4 radianes. Entonces esto es igual a 45 grados o pi sobre 4 radianes, o 1/4 pi radianes. Entonces, dado que el valor de la función coseno dada es positivo, el ángulo tenía que estar en el primer cuadrante y, por lo tanto, no teníamos que dibujar el ángulo de referencia o el triángulo de referencia. Avancemos y hagámoslo de todos modos. Dibujaríamos un ángulo de referencia de 45 grados en el primer cuadrante. Este sería el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Donde el ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 45 grados o pi sobre 4 radianes. Y este sería el triángulo de referencia. Como estamos en el primer cuadrante, tanto x como y son positivos, y por lo tanto ambas piernas son positivas, la hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de la función coseno de 1 dividido por la raíz cuadrada 2, lo que significa que el ángulo que estamos buscando en el primer cuadrante tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, lado terminal a lo largo de este rayo, con una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Observe cómo el ángulo es el mismo que el ángulo de referencia, de 45 grados, o radianes, pi sobre 4, o 1/4 pi radianes.
Luego tenemos el coseno inverso de 1, 2 negativo, volviendo al triángulo de referencia 30, 60, 90. Observe cómo el coseno de 60 grados, o pi sobre 3 radianes, es igual a la mitad, pero se nos da un valor de la función coseno de la mitad negativa, lo que significa que 60 grados, o pi sobre 3 radianes, es el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, para el ángulo que estamos buscando, ya que el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Ahora dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados o pi sobre 3 radianes en el segundo cuadrante, y por lo tanto este sería el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Donde el ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 60 grados o pi sobre 3 radianes. Dibujemos el triángulo de referencia. Nuevamente estamos en el cuadrante 2, donde x es negativo e y es positivo, el lado opuesto sería la raíz cuadrada positiva 3, el lado adyacente sería 1 negativo, la hipotenusa positiva 2. Observe nuevamente cómo este triángulo de referencia da un valor de la función coseno de la mitad negativa, lo que significa que el ángulo que estamos buscando tiene un lado inicial a lo largo del eje x positivo, un lado terminal a lo largo de este rayo, con una rotación en sentido antihorario. El ángulo es de 120 grados, o 2,3 pi radianes, que podemos determinar tomando 180 grados, y restando el ángulo de referencia de 60 grados, o pi radianes menos 1,3 pi radianes. Lo que nos da 2,3 pi radianes. La última expresión es el coseno inverso del negativo. No podremos evaluar esto usando los triángulos de referencia, tendremos que usar el círculo unitario o el conocimiento de la gráfica de la función coseno. Esto es igual al ángulo en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes que tiene un valor de función coseno negativo. En el círculo unitario, x es igual a coseno teta, y, por lo tanto, si este es el círculo unitario, este es el punto donde la coordenada x es negativa. El par ordenado para este punto sería negativo 1,0, lo que significa que este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando, este es el lado inicial, con una rotación en sentido antihorario, el ángulo es pi radianes, o 180 grados. O si analizamos la gráfica de la función coseno, solo durante el intervalo de 0 a pi radianes, que es este intervalo amarillo aquí, observe cómo el valor de la función coseno es negativo, en este punto aquí donde el ángulo es pi radianes, o 180 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.